Hola. Hola, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que pasan ya un par de minutos de la hora, entonces para no alargar más y como ya parece que tenemos quórum suficiente, pues vamos a empezar. Lo primero, quiero, para los que no me conozcan, presentarme. Yo soy Laura López del Castillo, la jefa territorial de Sanidad en Orense, de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, y a mi lado está José Martínez Grande, que es el jefe de Servicio de Control de Riesgos Ambientales de la Jefatura Territorial, bajo cuya competencia pues, se desarrolla todo lo relativo a la sanidad ambiental y, por ende, pues, también lo relativo a la sanidad mortuoria. La presentación que hemos preparado consta de dos partes. Una primera donde se va a intentar reflejar dentro de el espacio de tiempo que tenemos, que durará más o menos pues, una media hora, primero cómo está la normativa actual en la Comunidad Autónoma de Galicia y, en una segunda parte, el jefe de servicio pues, intentará dar por lo menos unas pinceladas de los posibles cambios que en un espacio de tiempo corto previsiblemente pues, se van a realizar en esta normativa. Quiero agradecer, como siempre, al equipo directivo de Despourense la invitación a las ferias en una colaboración que es constante realmente en todas las actividades que realiza y a PEFO por la invitación también y por haber contado con nosotros de nuevo en otra edición de Funergal. A mí, simplemente voy a hacer una pequeña introducción de lo que se va a hablar para reflejar un poco el marco competencial y normativo en el que se dicta la normativa actual que tenemos en Galicia. Y es que en el artículo 33.1 del Estatuto de Autonomía se recoge la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo legislativo y para la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior, lo que, junto con la Ley General de Sanidad, la Ley 14/1986 de 25 de abril, que establece la obligación por parte de las administraciones públicas de realizar actuaciones dirigidas a la promoción de la salud y a la prevención de enfermedades, completan un poco lo que es el marco normativo en el que se dicta el decreto gallego. Y es que la Ley General de Sanidad recoge que todas las actividades y productos que de forma directa o indirecta puedan afectar nocivamente a la salud de las personas deben de ser sometidos al control por parte de las administraciones públicas, lo cual, pues, sin duda, va a afectar a la sanidad mortuoria. Y en este marco, la Comunidad Autónoma de Galicia, en ejercicio de esas competencias que tiene atribuidas, ha desarrollado el Decreto 151/2014 de 20 de noviembre de Sanidad Mortuoria de Galicia. Lo cierto es que apenas 2 años y medio después de que se aprueba, en el año 2017, el Pleno del Parlamento de Galicia aprueba una proposición no de ley en la que se insta a la Xunta de Galicia a modificar este decreto para dar cabida a la posibilidad de que haya enterramientos de cadáveres en contacto directo con la tierra por motivos confesionales. Entonces, ahí surge la oportunidad y la posibilidad de modificar esta normativa en donde la Consellería vio también la oportunidad, digamos, de hacer una intervención menor en estas prácticas funerarias, regulando estrictamente ámbitos sanitarios en esta actividad, reduciendo así un poco el control administrativo. Y esto, junto con la participación de Galicia en la elaboración de la Guía de Consenso de Sanidad Mortuoria, que se desarrolla en la Comisión de Salud Pública dentro del Sistema Nacional de Salud, el 24 de julio del año 2018, hace que sea necesario, en un periodo de tiempo corto, a corto plazo, modificar este decreto 151 que tenemos en la actualidad. Para incorporar parte de esas determinaciones que se aprobaron en la guía, se va a tener que modificar determinados aspectos en relación con hornos crematorios, con las condiciones generales sobre uso de féretros y bolsas funerarias, la creación también de un censo de prestadores de servicios funerarios que no existe en la actualidad, así como modificar algunos aspectos en relación con el traslado de cadáveres. Parece lógico también, o hay que hacer hincapié en la necesidad de disminuir los tiempos mínimos que se exigen para realizar determinadas prácticas sanitarias en los cadáveres y también reducción de los plazos para dar el destino final a los cadáveres.
Todo esto, junto con la implantación en los últimos años de la Administración electrónica, hace que también se vaya a aprovechar la oportunidad para exigir que todos los trámites se realicen por esta vía. Y bueno, pues sin más, yo creo que podemos pasar a la presentación por parte del jefe de servicio, darles las gracias por su atención y ahora pues ya más detenidamente nos explicará nuestro técnico de la Jefatura Territorial. Así que cuando quieras, Pepe. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, nosotros vamos a intentar reflexionar un poquito en esta charla, como ya anunció la jefa territorial, sobre cuestiones del actual decreto de sanidad mortuaria de Galicia. Pero no vamos a desglosar el decreto, sino lo que vamos a hacer nos vamos a centrar en aquellas dudas o cuestiones que a nosotros como Administración se nos ha planteado. Hay que decir aquí que el programa el control sanitario, el programa de sanidad mortuoria, es quizás el programa que menos incidencias nos da en la jefatura. Esto es debido en parte a la profesionalidad del sector y en parte también a la idiosincrasia propia de esta provincia. Sin embargo, con esto les quiero decir a ustedes que en los últimos años prácticamente hemos detectado 2 incumplimientos a la norma, ¿vale? Lo que sí hemos notado pues, son gente que se dirige a nosotros, que nos pregunta cosas, pequeños criterios de interpretación, algunas cosas concretas que son muy peculiares de Galicia y de esta provincia en concreto. Por lo demás, dado la evolución de los mundos, dado la participación de Galicia en la guía de sanidad mortuoria, evidentemente, como ya adelantó la jefa territorial, hay que adaptar y modernizar un poquito esta legislación dentro de ese marco. Dentro de ese marco hay un proyecto de decreto que modificaría que, bueno, nosotros tenemos un borrador del mismo. Ya saben ustedes que estas normas, hasta que están exactamente aprobadas, pues no se puede mucho hablar de ellas, pero el borrador ya fue presentado a las asociaciones y, en principio, no va a haber grandes diferencias. Por lo tanto, vamos a reflexionar sobre cuestiones que nos crean ciertas incidencias y un poquito reflexionar sobre qué cambios establece el decreto. Y yo no sé si esto... Vale. Bueno, nada, el actual decreto 151/2014 tiene 10 capítulos. El primero es, bueno, esto lo repasamos un poco, el objetivo, facultades de inspección, definiciones, hasta ahí como cualquier decreto. Luego ya se mete en lo que es de su competencia, el capítulo 3 relativo a los cadáveres, su clasificación, sobre las prácticas sanitarias de los cadáveres, el capítulo 4, regula los servicios funerarios, el capítulo 5, el 6, el transporte de cadáveres, inhumaciones, exhumaciones, incineraciones, el 7, normas de cementerios, el 8, y aquí ya, como todos los decretos, infracciones y sanciones, el 9, el sistema de registros, comunicaciones, solicitudes, y el 10, bueno, los recursos contra los actos de las autoridades sanitarias. Tiene 2 disposiciones adicionales. Bueno, la segunda de ellas es sobre los cadáveres contaminados por residuos radiactivos. Realmente esta disposición adicional lo único que dice es que en temas de contaminación radiactiva se estará lo que dicte el Consejo de Seguridad Nuclear, como en todos los decretos. Y la primera sobre los cementerios preexistentes a esta norma y que no cuentan con autorización sanitaria. En esto, a lo largo de la charla, sí nos vamos a extender un poquito, porque esto sí es una peculiaridad que en el resto del Estado yo creo que no existe, y en Galicia existe en las otras provincias, pero básicamente es una realidad que es orensana. Y sí, esto sí nos da no grandes problemas, no problemas porque, bueno, será por nuestro carácter, esto aparentemente ustedes están viendo, preexistentes a esta norma que no cuentan con autorización. ¿Implica problema? No, no implica problema, ya veremos cómo lo vamos a solucionar.
pero sí es peculiar y sí nos da muchas dudas, muchas consultas y sobre todo dudas y consultas. Bueno, seguimos desgranando un poquito así. Voy a hablar, repito, de cuestiones que nos parecen importantes desde el punto de vista de nosotros como Administración, es decir, de dudas que hemos recibido, repito. Bueno, este decreto regula también lo que son las ampliaciones de los cementerios. Ampliación de un cementerio es el incremento de la capacidad de enterramientos, pero que conlleva una extensión fuera de sus muros formando una única unidad. ¿Da esto problemas? No, pero da muchísimas consultas. ¿Por qué? Esto sí que casi todos los días llaman de las parroquias, llaman de las asociaciones, llaman incluso los de la obra civil. Oye, que necesito que nos hagáis el informe para ampliar el cementerio. No, mira, si lo que haces, si tú todo lo que vas a hacer lo haces intramuros, no necesitas autorización administrativa, ¿vale? Solo necesitas autorización administrativa en aquellos que tú haces una ampliación fuera de los muros, no obras interiores, ¿vale? Sin embargo, todos los días nos preguntan por esto. Bueno, en caso que así fuere, en caso que se realizase una ampliación, el decreto establece que por parte de Sanidad, independientemente de otro tipo de actuaciones, por parte de Sanidad es necesario un informe preceptivo, pero que no es vinculante. Vale. Y, claro, ¿qué ampliamos? Ampliamos un cementerio que cuente con autorización sanitaria. Con lo cual, ¿qué pasa con aquellos que citamos antes que no tienen autorización sanitaria? Bueno, lo vamos viendo. Esta disposición adicional primera también establece, ahí estamos ya, que los cementerios preexistentes a esta norma del año 2014, y dice textualmente que deseen regularizarse, deseen y podrán acogerse a un procedimiento simplificado, bueno, donde entre otras cosas no se les exige la distancia mínima de 50 metros, porque claro, ya existen, ya van siglos, ni las condiciones constructivas de las sepulturas. Pero fíjense ustedes, los cementerios preexistentes a esta norma que deseen, podrán. Hay algunos que no lo desean. Vale, por lo tanto, hoy, con esta legislación no tienen que hacer nada. Esta diapositiva que les presentamos aquí es un poco más que interés técnico o jurídico, tiene interés casi informativo, interés de curiosidad, ¿no? Fíjense ustedes que esto ocurre, puedo decirlo yo, aproximadamente en más de 500 cementerios en Galicia. Fíjense ustedes, el cementerio está bastante bien conservadito, las sepulturas están limpias, alguna es nueva, se ve que tiene un mármol nuevo, tienen flores. Está la iglesia al lado derecho y a su lado izquierdo, bueno, está la casa. ¿Qué casa es esta? Está, evidentemente, esta vivienda está casi dentro de intramuros. ¿Qué vivienda es esta? Esta es la vivienda del cura, es la casa rectoral. Fíjense, hace no muchos años, probablemente no, seguro, yo lo recuerdo, aquí había un párroco con sus familiares, con su vida, al lado probablemente esté el colegio, la escuela unitaria, no el colegio. Pues hoy no hay nada. Es decir, las casas parroquiales se caen, el obispado no sabe qué hacer con ellas. Sin embargo, el cementerio está más o menos arregladito. ¿Qué significa esto? Que aunque hablo de Orense, aunque la gente, como en todos los sitios, tiende a vivir en las ciudades, todavía no hay muchas incineraciones y todavía casi todas las familias tienen un panteón en el pueblo. Por lo tanto, diríamos que, entre comillas, está más vivo el cementerio que el pueblo, ¿vale? Bueno, esto hay quien dice también que es el típico paradigma el otro día me decían, pon esta foto, pero no cuando hables de esto, sino cuando hables de la España vaciada, ¿no? Saben ustedes que Orense pertenece a eso que se llama la España vaciada. Bueno, luego comentaremos un poquito más de eso. Nada, el decreto sigue estableciendo, claro, como podía ser de otra manera, que es un cadáver,
que es un resto cadavérico. Los grupos de cadáveres, saben ustedes que ahora los grupos de cadáveres van a ser en vez de 2, 3, por criterios de la guía. Los del grupo 1 ustedes ya conocen, que son los fallecidos por causa radiactiva, infecciosa, carbunco o cualquier otra que decida la autoridad. En este caso, ya ahora mismo nos están llegando comunicaciones. Las comunicaciones de cólera y carbunco son de fallecidos ya en los años 70, o sea, prácticamente no hay, pero sí están apareciendo las de las encefalopatías, ¿vale? En el caso de las vacas locas están apareciendo ahora. Saben que esto hay que tenerlo, tenemos un archivo, porque cuando hay que hacer un traslado o algo hay que verlo, porque algunas necesitan autorización judicial. Y bueno, el resto de los cadáveres son los comunes, cuyo destino es por la inhumación, la incineración, bueno, o también la ciencia y la enseñanza, con el decreto establece sus particularidades. Bueno, regula lo que es la conducción de recogida. Y bueno, aquí no hay mucha polémica. A veces lo que se entiende por domicilio mortuorio, ¿no? El domicilio mortuorio es el domicilio, o bien el velatorio o tanatorio. Entonces, bueno, a veces nos preguntan, oye, pero es que la persona mayor vive en una residencia. Hay algunas residencias que ya tienen velatorio y velatorio registrados, pero hay otras que no. Bueno, realmente si el señor vive en una residencia y muere en una residencia, hombre, ese es su domicilio mortuorio. Es decir, si la residencia tiene un sitio donde velarlo, pues nos parece que no debiera haber problema en eso. Algo polémico fue, porque sobre todo las funerarias al principio preguntaban, oye, pero es que en esa residencia no hay un velatorio, pero claro, el señor tampoco tiene casa. Bueno, pues esa es su casa, independientemente de que estuviese censado allí, que eso es otro tema. Bueno, los traslados. Los traslados simplemente hay que comunicarlos. Aquí es importante, claro, nos dicen, bueno, quiero trasladar un cadáver a Castilla y León. Mira, a nosotros lo único que nos tienes que hacer es comunicarlo. Y comunicarlo si le has realizado o no una práctica de tanatopraxia. Si la has realizado, lo comunicas, y si no, pues comunicas que no la has realizado. Pero, y nos dicen, bueno, pero para las otras comunidades hace falta conservación transitoria, hace falta... Mira, en algunas sí y en otras no. En Galicia, es decir, cadáveres que vienen de otras comunidades autónomas para Galicia, no hace falta que vengan con conservación transitoria. Bueno, excepto, claro, si la inhumación va a ser posterior a las 48 horas, ¿vale? Traslados internacionales. Aquí, al ser frontera con Portugal, también se dan muchos traslados internacionales. Como ustedes saben, ahí estamos al Acuerdo de Estrasburgo, ¿vale? Fue ratificado por España en el 92, el acuerdo es del 73, fíjense que España tardó mucho en ratificarlo. Y en el documento de ratificación, España declara que la autoridad competente a estos efectos, es decir, a efectos de traslados internacionales, es Sanidad Exterior. Por lo tanto, no es la comunidad autónoma, ¿no? Sanidad Exterior en Galicia, que yo sepa, hay oficinas en Coruña y oficinas en Vigo, ¿vale? Entonces, cuando haya que realizar un tema de traslado internacional, pues hay que pedir información a Sanidad Exterior. También hay en el aeropuerto de Santiago, pero creo que las oficinas están en Vigo y en Coruña. En caso concreto, esto es una fotografía de la oficina de Sanidad Exterior de Vigo. Porque, bueno, muchas veces la gente cree que el Estado sigue teniendo sus competencias. Las comunidades autónomas tienen competencias, pero el Estado tiene sus competencias. Bueno, el artículo 2 del Convenio de Estrasburgo permite hacer convenios entre Estados transfronterizos, y la documentación que exige el Acuerdo de Estrasburgo, como ya ustedes saben, es el salvoconducto mortuorio, cumplir los criterios de sanidad mortuoria del país de partida y féretros de traslado. Bueno, el salvoconducto, este es el anexo del salvoconducto, que es el anexo del salvoconducto, pero en la parte de abajo, bueno, apellidos, nombre, causa de la defunción, medio de transporte, lugar, itinerario. Y es un salvoconducto al estilo clásico, ¿no? Dice, habiendo sido debidamente autorizado el traslado de este cadáver, se pide a las autoridades de los estados por cuyo territorio se efectúa el transporte
que lo dejen pasar sin impedimento alguno. Esto es algo similar a los salvoconductos que incluso hay para personas ante circunstancias excepcionales. Es curioso. Vale, como este convenio de Estrasburgo permite a los Estados miembros hacer acuerdos, nada, se ha hecho un acuerdo con Portugal, afecta exclusivamente a traslados por vía terrestre. La única documentación que hay que llevar es el salvoconducto mortuorio y, si no hay circunstancias extraordinarias en cuanto a tiempos, no es necesaria la conservación transitoria o el embalsamamiento. Eso sí, el féretro, si son más de 72 horas de traslado, sería un féretro de traslado. Pero fíjense que el Acuerdo de Estrasburgo es del año 73, España lo ratifica en el año 92, sin embargo, el acuerdo con Portugal, que está aquí al lado, se hace en el año 2015 y se hizo en Bayona, en el año 2015. El de Francia a nosotros nos interesa menos, es similar al de Portugal. Obviamente, claro, en ninguno de los acuerdos se aplica a los cadáveres de tipo 1 porque ahí ya se necesita autorización judicial y circunstancias especiales. Y fíjense también que el acuerdo con Francia es del año 17, es decir, es de ayer, ¿no? ¿Qué más establece este decreto? Bueno, como todo decreto de sanidad mortuoria, establece los criterios de inhumación, los criterios de incinerización. Tiene que realizarse entre las 24 y las 48 horas, salvo en casos de conservación transitoria o embalsamamiento, y que la conducción, el traslado y el enterramiento, hoy por hoy, así como la incinerización, es con féretro. Claro, el féretro se puede cambiar uno por otro si se considera necesario. Incluso se puede cambiar el féretro si luego vamos a incinerar. Se acordarán ustedes que no hace nada saltó un fraude a la prensa sobre Castilla y León, ¿no? Sobre cambiazos de féretros. Bueno, decía la prensa en su día que habían dado cambiazo a 6.000 féretros, con lo cual, decía la prensa que defraudaron sobre 6 millones de euros. ¿No? Esto ustedes, que son del sector, lo recordarán, ¿no? Claro, si el ataúd de conducción no se utiliza para la incinerización, hay que destruirlo, no reutilizarlo, ¿no? Pero mira, había gente que sí que lo hacía. Bueno, regula también, como no puede ser de otra manera, la tanatoestética, la tanatoplastia, la tanatopraxia. Aquí, en cuanto a la tanatopraxia, establece el actual decreto que para realizarla hay que tener la cualificación que establece el Real Decreto 140/2011. Posteriormente, ya lo veremos, la guía establece que es en este decreto más en otro. Pero un decreto gallego, eso es lo que dice textualmente. Con lo cual, ¿un licenciado en medicina podría hacer una tanatopraxia? El decreto no lo dice. ¿Qué ocurre? La guía del año 18 dice que sí, por lo tanto, pero en el decreto esto es lo que dice. Sobre formación, sobre la acreditación profesional, no les voy a comentar nada porque el ponente que habla a continuación va a hablarnos sobre la cualificación profesional, sobre tanatoplasia, tanatoestética y tanatopraxia. Lo que sí, evidentemente cuando se realiza tanatopraxia, bien sea conservación o embalsamamiento, los residuos que se generen se consideran como residuos sanitarios y, por lo tanto, tienen que ser retirados por una empresa autorizada para ello. Evidentemente, todo tanatorio donde se haga tanatopraxia o donde se haga una tanatopraxia tiene que haber una sala de tanatopraxia que el decreto regula. Evidentemente, tiene que tener unas condiciones para poder realizarse, como las paredes, refrigeración, duchas. Esto tampoco da ningún tipo de problema. Lo que sí da algún tipo de problema ya es esto. El embalsamamiento es obligatorio en enterramientos en lugares especiales y en caso de exposiciones del cadáver en lugar público, de acuerdo al decreto gallego. Enterramientos en lugares especiales en nuestra provincia, yo solo recuerdo uno, es decir, una personalidad que solicitó enterrarse en una iglesia y tal.
Lo que sí, a veces se dan casos de solicitudes de exposición de cadáveres en lugar público. También se dan por falta de información. No se dan de grandes líderes, pero se dan a veces de gente que tiene cierto prestigio en asociaciones vecinales, entonces deciden, bueno, lo vamos a exponer aquí. Gente que tiene cierta influencia social, ¿no? Entonces, bueno, sus amigos, sus vecinos deciden, bueno, oye, pues lo vamos a... Claro, no saben que hoy por hoy es obligatorio el embalsamamiento y tampoco saben que hoy por hoy, y esto también después, es necesaria una autorización. Es decir, tienen que dirigirse a nosotros, la jefa territorial emite una autorización con una serie de condiciones, pero es necesario el embalsamamiento. ¿Qué ocurre con esto? Que hay muchas preguntas, algunas preguntas, pero luego muy pocas exposiciones en lugar público, porque al decirle que hay que realizar el embalsamamiento, que tienen que presentar un informe con las condiciones mínimas del sitio donde va a estar, automáticamente suelen desistir. En el fondo ellos lo que pretenden es, con esto, pues hacer nosotros le decimos, mire, hágalo usted en un velatorio, es decir, es un velatorio donde, bueno, va a ir más gente, un velatorio donde a lo mejor tiene usted que tener, en vez de una sala, dos, donde las flores tal, donde usted se quiera hacer algo allí, pero no una exposición en lugar público. Hubo, no hace mucho, una exposición en un lugar público sin autorización, sin embalsamamiento. Nosotros no nos enteramos, pero luego hubo una denuncia y, en consecuencia, hubo que instruir un expediente sancionador. Bueno, y está aquí un poquito las incidencias, las dudas que tenemos sobre Policía Sanitaria Mortuoria. Y ahora, un poco la modificación de este decreto. Este decreto va a recoger parte de las recomendaciones de la guía del año 18 de la Comisión Interterritorial, alguna peculiaridad gallega, y está en fase de, ya se presentó el borrador, ya se presentó a las asociaciones para que como trámite preceptivo. Como dije al principio, le vamos a comentar lo que nosotros sabemos de esto, no sabemos cómo quedará al final. Bueno, el actual decreto es del año 14, lleva 8 años en vigor. 8 años en vigor para este tipo de decretos no son muchos. Pero ¿qué ocurre? Que evidentemente los requisitos sociales y técnicos evolucionan muy rápidamente. Y en algún caso surge alguna duda de interpretación, ¿no? Como una típica era si el licenciado en medicina puede hacer tanatopraxia. Con lo cual hay que hacer pequeñas modificaciones. Vamos allá con las modificaciones. Voy a hacerles un mini resumen de las modificaciones que están previstas en el decreto de acuerdo al borrador que tenemos nosotros ahora, que nos pasaron nuestros superiores, que bueno, es el que va a ir al Consejo de la Xunta, pero bueno, puede haber ciertas modificaciones. Bueno, la congelación en el decreto actual se dice que, bueno, a menos 12 grados, bueno, genéricamente en la congelación ya se habla de menos 18. Y esto que voy a citarles ahora no tiene mucha importancia, bueno, pero definir un poquito para que no haya malos criterios de interpretación, lo que es la práctica del tratamiento higiénico básico del cadáver, que ya todas las funerarias hacen sin más, ¿no? Pero bueno, definirla porque no está definida. Los cadáveres, como ya hemos dicho, clasificarlos en vez de 2 en 3 y, bueno, aunque aquí quede el cajón de desastre, que es, bueno, y cualquier otra que decida la autoridad, de una manera clara, pues incluir ya las encefalopatías. Y esto sí que es verdad que esto ya tiene cierta importancia. Vamos a ver. No se puede hoy, con el actual decreto, hacer la conservación transitoria y el embalsamamiento hasta después de 24 horas. Parece lógico, por ejemplo, en el caso de una exposición de un cadáver público, tal, que si se puede adelantar ese tiempo, si técnicamente se puede, que se adelante, ¿no? Entonces parece lógico que pueda realizarse antes, es decir, después de las 8 o 12 horas del fallecimiento, que se ganaría un tiempo precioso. Esto va en el decreto,
Lo que les comentaba antes. Claro, para poder realizar una exposición de un cadáver público necesitamos el embalsamamiento. Parece lógico que si la exposición que vamos a hacer, en los casos que yo antes les citaba, simplemente es 48 horas, es decir, no es más de 48 horas, bueno, pues parece lógico que llegaría con una conservación transitoria. Con lo cual, esto sí que podría aliviar un poco esas negativas que nosotros, no negativas, sino cuando nos preguntan, pero mira, tiene que tener embalsamamiento, eso tira para atrás. Al ser conservación transitoria, bueno, pues a lo mejor se suaviza un poco esto. De acuerdo a la guía, a mayores del anterior decreto a mayores del anterior Real Decreto de capacitación para la tanatopraxia, se establece también el 1535, hablarán después de ello. En definitiva, nosotros como Administración, ¿qué nos interesa de la formación? Bueno, es decir, que la tanatopraxia o tanatoestética la haga quien acredite, de acuerdo a la legislación, un certificado de profesionalidad. Ya está, no nos interesa más nada. El dónde conseguir el certificado se lo contarán ahora. Y, bueno, por lo que yo sé, hay estos dos reales decretos en los cuales es posible obtener ya la acreditación profesional. Bueno, esto sí que va a salir. En el próximo decreto gallego sí va a salir que el licenciado de Medicina, per se le supone capacitación. ¿Vale? No ahora, que no lo dice. Y esto, bueno, también esto es un poco también de la guía. Es decir, solo hoy por hoy la tanatoestética, bueno, aunque la tanatopraxia y la tanatoplastia hay que realizarla teóricamente en una sala de tanatopraxia. Bueno, hombre, la tanatoestética podrá realizarse en un velatorio, aunque no sea en un tanatorio, siempre y cuando haya unas condiciones mínimas, ¿no? La inhumación. Con el actual decreto hay que esperar 24 horas desde el fallecimiento. Y parece lógico que si se consigue la licencia de enterramiento, es decir, si se consiguen los permisos y la familia quiere, se pueda reducir este tiempo a 12 horas después del fallecimiento. ¿Vale? Quien quiera optar por esta opción, pues que lo haga. Bueno, actualmente, como citábamos antes, en Galicia el enterramiento tiene que ser con féretro, ¿no? Bueno, ya apuntó la jefa territorial que hay una proposición no de ley del Parlamento de Galicia que insta a la Xunta de Galicia que por motivos confesionales y de la manera en que se regule se permitan enterramientos en contacto directo con la tierra. También está en la guía. Esto, por lo tanto, al ser ya una proposición de no ley, se va a reincorporar. En principio, bueno, el mundo está cambiando. Aquí ahora tenemos, a pesar de ser la España vaciada, tenemos gente de fuera. Bueno, quien opte por eso, pues podría hacer lo que hoy por hoy el decreto no lo permite. Vale, los crematorios. El actual decreto no regula, el actual decreto gallego no regula la distancia de los crematorios a viviendas, centros sociales, centros de la tercera edad. Bueno, quiero decirles que nadie quiere un crematorio cerca de su casa, como hasta hace poco nadie quería un velatorio cerca de su casa. Nosotros a veces recibimos escritos de gente que nos dice que en caso de los velatorios, que, bueno, unos dicen que hay ruidos, y mira, ruidos en los velatorios muchos no hay, evidentemente hay gente y tal. Otras veces nos dicen que, bueno, esto es real, algo así como que el circular cadáveres delante de su casa es malo para los niños. Bueno, nosotros decimos, mire, el sitio donde se va a ubicar el velatorio lo determina cada concello, cada ayuntamiento, de acuerdo a sus disposiciones urbanísticas. Nosotros lo único que hacemos es que en nuestro informe de tramitación que cumpla con la legislación. En los crematorios, pues más de lo mismo, y esto es real. Hace exactamente 3 semanas me llama la técnica de sanidad, una técnica que tenemos nosotros aquí de sanidad mortuoria, y me dice, mira, te paso una llamada telefónica que yo no entiendo muy bien lo que me quiere decir la señora. Bueno, por la señora, lo que quería decir era que ella
usualmente pasaba al lado de un tanatorio que hai un polígono industrial aquí en Ourense. Ella venía a trabajar a ese polígono, entonces pasaba usualmente y a veces veía humo blanco, pero un día vio un humo un poco más negro. Entonces quería saber si allí se estaba haciendo una práctica ilegal. Esa llamada telefónica fue hace 3 semanas. Es decir, nadie quiere esto. En el futuro hay que legislar la distancia a esto, ahora lo vamos a ver. Tampoco se regula de una manera explícita el control medioambiental, hoy por hoy. Es decir, los gases de combustión, las dioxinas, los furanos. Bueno, pues aquí el decreto lo que va a incorporar, no sé cómo quedará exactamente, porque esto hay alguna, pero evidentemente va a incorporar los principios básicos de la guía, en el sentido de que preferentemente tendrán que situarse en suelo industrial a una distancia. Parece ser que van a ser 200 metros. Ayer hablábamos allí en la Ribera Sacra y alguien decía que en alguna comunidad autónoma es a 500 metros, alguno más. Bueno, aquí, por lo que nosotros sabemos, va a ser a 200 metros si no se cambia de zonas sensibles, colegios, parques. Necesitarán ya una autorización de la Consellería de Medio Ambiente, que es la consellería competente en medio ambiente. Y evidentemente necesitarán un informe de sanidad nuestro, como siempre, que es preceptivo pero no vinculante. ¿Qué ocurre con los que ya existen y estuvieran a menos de 200 metros? Bueno, pues esos tendrán que demostrar que no contaminan, ¿vale? Evidentemente no se van a derribar. ¿Cómo tendrán que demostrar que no contaminan? A través de un estudio de dispersión de contaminantes que también ayer en la Ribera Sacra alguien nos comentaba algo de esto. Esto, en principio, salvo lo de la distancia, que puede ser más, se va a incorporar al nuevo decreto. Bueno, ¿qué ocurre con los grandes cementerios de Orense? El gran cementerio. Hay dos. Hay tres. Dos son más antiguos y entonces, bueno, las concesiones se van terminando, con lo cual los restos hay que sumarlos, ¿no? Bueno, hoy por hoy el decreto establece que para exhumar los restos hay que hacer una tramitación administrativa. Bueno, parece lógico que para exhumar restos dentro del propio cementerio, pues no haya que hacer nada administrativamente, ¿no? Si es para llevar para otro, sí. El censo. Yo no sé en otras comunidades autónomas, pero esto sí es bueno, esto en principio sería ya un tema de transparencia. Esto se hace ya en los otros ámbitos, se hace en sanidad alimentaria. Esto hay siempre un censo, de manera que el ciudadano puede consultar el censo y elegir, ¿no? Esto daría transparencia. Hoy por hoy no hay un censo de establecimientos funerarios. Evidentemente ellos tienen que comunicar los datos a la Consellería reorganiza y archiva esa documentación, sabemos cuáles son, pero un ciudadano no puede acceder a un portal y ver cuál elige. Ni puede saber cuál elige, ni lo que voy a comentar ahora está un poco más años luz, ni puede saber cuáles son las condiciones sanitarias de aquello que elija, ¿no? Porque no hay un censo. De momento lo que va a salir es el censo. En un futuro se habla de que tanto los establecimientos alimentarios como que todo establecimiento sujeto de alguna manera a un control sanitario, no solo exista un censo, sino que de alguna manera se sepa cuál es su condición sanitaria. Todos tienen que tener una condición sanitaria mínima, si no, no podrían estar abiertos. Pero mediante una guía de colores se sepa si uno es mejor, es más excelente y tal. Esto de momento no va a ir nos han dicho a nosotros que no va a ir en el próximo decreto, pero sí un censo, ¿no? Un censo que ahora no hay, un censo que como mínimo tendrá que contener pues un censo público, la razón social, el nombre comercial de la empresa, su dirección, bueno, su código postal, el municipio, la actividad y todos aquellos datos que no estén sujetos a la protección de datos. Otra de las peculiaridades de Galicia, pero de Orense mucho más, y los funerarios que sean de aquí, de Orense, pues, ¿qué ocurre aquí?
que, bueno, se reconvirtieron muchas escuelas y se reconvirtieron mucho y se han construido algunos velatorios, pero no por empresas funerarias ni por ayuntamientos, sino por, bueno, vecinos que han decidido que como la población está envejecida, pues se han decidido a construir velatorios. Claro, se les exige que cumplan la legislación, no se pueden impedir si el ayuntamiento le da el permiso urbanístico. Pero ¿cuál es su titularidad? Pues asociación de vecinos de, o yo qué sé, parroquia de no sé qué. Es decir, no son, los titulares no son empresas funerarias. Claro, nosotros le decimos, miren ustedes, pero tienen que ustedes llevar el libro, quién se encarga de limpiar, quién se encarga de comprobar que la refrigeración es la adecuada. Pues el secretario de la asociación, el secretario no está, pues entonces el presidente que tampoco está, entonces la señora que tiene la llave que tampoco está, o está, pero tiene la llave y no tiene. Y los funerarios de Orense pues sufren esto porque hay muchos, hay muchos. Bueno, aquí esto sí que nos da problemas, porque se olvidan de apuntarlo en el libro registro, porque claro, quien apunta, nosotros le hicimos al funerario, estad vosotros atentos porque ellos se olvidan. Claro, hay que tener unas condiciones higiénicas, hay que tener agua. Muchos de estos se hicieron como en algunos incluso en montes vecinales, donde, bueno, no llega la traída de agua. Mire, usted tiene que tener agua potable porque es un establecimiento sanitario. Bueno, no hay ningún problema. Montamos un sistema de potabilización. El sistema lo montan el primer día, pero luego allí nadie echa cloro. Bueno, nadie no. Algunos funcionan mejor. Entonces, bueno, aquí la labor es informarles. Y aquí sí hay algún que otro incumplimiento y aquí sí ha habido requerimientos y aquí sí probablemente haya alguna sanción. Con lo cual es una sanción, pero bueno, a una asociación vecinal, es decir, esto no es de todos y no es de nadie, no sé cómo explicarlo, ¿no? Con lo cual, claro, nosotros le decimos, mire usted las condiciones mínimas de sanidad mortuaria tiene usted que cumplirlas. Y bueno, otra vez a los cementerios. Lo que comentaba antes, y mire ustedes, en la diócesis de Orense hay aproximadamente 700 parroquias, de las cuales menos que creo que 6 o 7, todas tienen un cementerio. A esto habría que añadir los cementerios de la diócesis de Astorga. ¿Vale? Saben ustedes que la provincia, bueno, no sé si lo saben, la provincia de Orense, en la provincia de Orense hay administrativamente una provincia, una comunidad autónoma, pero a nivel de iglesia hay dos diócesis, la diócesis de Astorga y la diócesis de Orense. La diócesis de Orense es la mayoritaria y la diócesis de Astorga está en el oriente orensano. Entonces, bueno, la pregunta que nos hace que ahora en este decreto es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Se regularizan obligatoriamente? Yo aquí voy a dar mi opinión particular. No es la opinión de la Consellería. La opinión de la Consellería se expresará en el decreto. Claro, regularizarlos de alguna manera, aunque se establezca un procedimiento sencillo, tendrá que establecerse un procedimiento rápido, ágil, sencillo, porque si no, administrativamente esto es complicado. Mi opinión privada particular es, hombre, mire, esto de alguna manera habrá que censarlos, pero lo que no da, donde no hay problemas nos vamos a buscarlos y esto hoy por hoy aquí a nosotros no nos da problemas, ¿vale? Pero bueno, de alguna manera sí que no pueden estar así, hay que de alguna manera regularizarnos con un procedimiento, bajo mi opinión, lo más sencillo posible, porque si no sería problemático. ¿Qué ocurre cuando, claro, les comentaba antes que la gente vive en las ciudades pero se entierra aquí? Entonces algunos de estos cementerios están llenos, hay que ampliarlos y ahí sí, ya les decimos, no, para ampliar un cementerio extramuros donde tenemos que hacer un informe, tiene que hacer la jefa un informe, aquí solo hacemos informes, haga usted primero su autorización, regularícelo usted primero. Bueno, y nada, el actual decreto establece que hay ya los procedimientos electrónicos, pero si alguien, preferentemente procedimientos electrónicos, si alguien no hace el procedimiento electrónico puede utilizar todavía
los registros físicos saben ustedes que van a prácticamente a desaparecer, con lo cual el nuevo decreto incorporará ya la obligatoriedad absoluta de la tramitación electrónica, como todos los decretos que ahora salen en la Administración autonómica. Y bueno, nosotros es un poquito lo que le queríamos contar. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por su atención. Gracias de nuevo, reitero el agradecimiento por la invitación, tanto a Exporense como a la Asociación Provincial de Funerarios. Y bueno, pues espero que más o menos en el tiempo limitado que teníamos, pues haya quedado claro lo que es una visión general de cómo está y cómo pensamos que en breve pues van a modificarse las cosas. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, pues hasta otra edición. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, no sé si tenemos tiempo. Sí, perfecto. Vamos a ver. La refrigeración, el reglamento actual pone que es entre -2 y 5 grados. La refrigeración, sí. Yo creo que va a quedar igual. Va a quedar igual. Me parece, porque sí. Yo solo vi el cambio en la congelación. Entendemos que un cadáver, si lo tenemos en una cámara entre -2 y 5 grados, ¿es una técnica de preservación? Es una técnica, claro, es una técnica de preservación por frío. Si tenemos ese cadáver en un tanatorio, en una sala de un tanatorio, a esa temperatura... No. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia? Claro, vamos a ver. En los tanatorios el cadáver tiene que estar entre, no sé cuánto, entre 2 y 8, 2 y... Pero ahí, no como una técnica de preservación, sino que todos los cadáveres... Pero si esa cámara llega a una temperatura de 1 grado... ¿Y la utilizas como...? ¿Cuál es la diferencia con una cámara? Sí, y la utilizas como una técnica de preservación, pues podría considerarse. Ya, pero... Lo voy a preguntar porque no lo sé. Es decir, normalmente la técnica de preservación de cadáveres por refrigeración o por congelación se hace en cámaras por circunstancias pues, especiales o eso. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el velatorio ahí lo que hace, ese acto de estar en el velatorio con el cadáver, ese tiempo, no es una técnica de preservación. Evidentemente, claro, está a una temperatura para evitar descomposición, pero yo creo que no es una técnica como tal, como técnica de preservación en cuanto a técnica de conservación transitoria. ¿Cuál es la diferencia si está a la misma temperatura? Ninguna, pero hoy yo creo que el concepto es distinto. Otra pregunta. Si está en otra cámara, ¿quién certifica esa refrigeración? ¿Quién la certifica? Pues la propia cámara, o bien tiene un sistema automático de refrigeración o el operador de la cámara. Pero ¿cómo justificamos que estuvo en esa cámara ese tiempo? O sea, para una conservación transitoria y embalsamamiento hay un tiempo, profesional sí. Pues que lo certifica. Claro, sí. O sea, el propio funerario podría decir... En una declaración que hagáis, con la acreditación... Hombre, si la cuestión va bien, nada habría que objetar. Si va mal, pues como se hacen las inspecciones, diríamos, bueno, oiga, sí, y usted en la cámara que tiene un sistema de registro incontinuo, un sistema de registro tal, no tiene sistema de registro, pues bueno, alguien se hará cargo de eso. Pero, por ejemplo, nosotros podemos tener congelado un cadáver hasta no sé cuántas horas. Sí. Ningún técnico titulado tiene que demostrar que ese cadáver estuvo congelado. O sea, yo entierro un cadáver dentro de 3 días... Pero tú tienes que cumplir... Claro, tú tienes que actuar de una manera responsable, cumplir tu legislación. Si la Administración no te va a ir, excepto que se detecte una irregularidad. Cuando te vayan, te van a decir, bueno, usted utilizó tal técnica de tanatopraxio, tal técnica de temperatura, tal, me lo acredita, me lo documenta. ¿Cómo me lo documentas? Como puedas. Es decir, pues eso. Una técnica de conservación a tal... Bueno, sí, con el certificado del tanatopráxico, sí. Y lo otro, pues mire, pues yo lo he tenido en esta cámara, entró tal día, hay un sistema de registro de entrada en la cámara, hay un sistema de salida en la cámara, se responsabilizó de esto tal persona y la temperatura se ha mantenido en este tiempo. Pero bueno, lo del velatorio ya te digo que no, es decir, no es la filosofía, es decir, en el velatorio el cadáver está ahí las horas que esté y obligatoriamente está, pero no como una técnica de conservación, sino porque está para después ir a... No es una técnica, diríamos, es un requisito indispensable. Tienen que estar los velatorios y los tanatorios a esa temperatura.
¿No sería bueno que se reflejase No, en el reglamento? claro, eso no es una práctica de conservación, es una práctica de tratamiento ordinaria de todo tipo de cadáveres. Pero realmente no hay diferencia. Sí, pero otra cosa es que se pueda utilizar una cámara en un velatorio para una conservación transitoria, pero no usualmente la zona refrigerada de exposición del cadáver. Después tenemos también muchas dudas a la hora de las refrigeraciones y de las conservaciones. En el artículo 4 pone que en cadáveres refrigerados que hay que conservarlos en cadáveres refrigerados que no vayan a ser conducidos en las 72 horas inmediatas a su retirada de la cámara de refrigeración. La verdad que tenemos muchas dudas con eso. Artículo, vuélveme a leerlo, si no lo miro yo. Sí, si lo tienes mejor, artículo 4. Espera. Artículo 8.4. Del actual decreto. Sí, del actual, que creo que queda igual. Artículo 8, me dices, punto. Artículo 8 Sí. de memoria, punto 4. La conservación habrá que realizarla en cadáveres refrigerados que no vayan a ser conducidos en las 72 horas inmediatas a su retirada de la cámara de refrigeración. Si tomamos la refrigeración como una técnica de preservación... yo tengo la redacción y dice, artículo 8, requisitos de técnica de tanatopraxia, tanatoestética y tanatoplastia. Es ABC. ¿Dónde me está diciendo? Porque yo veo el artículo 8 del actual. Sí, del actual. Vale, punto 1, tanatopraxia, vale, punto 4, vamos allá. Efectivamente. Solo me sale el punto 3, tanatoplastia. Pues espera a ver si te dije yo mal, perdón. Vale, en cadáveres refrigerados que no vayan a ser conducidos, es decir, dice, la conservación transitoria de un cadáver será obligatoria cuando la inhumación o la incinerización se realice después de las 48 horas y antes de las 96, si no sería embalsamamiento. En el caso de traslado a comunidades autónomas, como ya hemos citado, comunidades autónomas que exijan su reglamentación, en los cadáveres que ya están congelados y van a ser conducidos en las 24 horas inmediatamente a su retirada de las cámaras al cementerio o al crematorio, y en aquellos cadáveres refrigerados que vayan a ser conducidos en las 72 horas inmediatas a su retirada de las cámaras al cementerio crematorio, claro. Aquel cadáver que por la circunstancia que fuese ya está refrigerado y que no vaya a ser conducido antes de las 72 horas, claro, hay que realizarle la conservación transitoria. Básicamente, la conservación transitoria son los tiempos, es decir, después de 72, entre 48 y 72, después de 72 y 96. Yo no le veo a la redacción de esto. Esto no se va a cambiar, va a quedar igual. Es decir, aquel cadáver que por la circunstancia que fuese ha sido refrigerado y no vaya a ser conducido a las 72 horas, claro, tendrá que realizársele la conservación transitoria. ¿Y si es conducido a las 70 horas? Perdón, ¿si es conducido a las 70 horas? Antes de las 70. No hay que realizarla. No hay que hacer nada. No. Antes no. Bueno. Uy. Diga. Gracias. Una pregunta, bueno, dos muy rápidas. Una es, ¿cuáles son los criterios que hay para no poder hacer prácticas tanatológicas hasta las 24 horas? Eso se va a cambiar para poder hacerlas a partir de las 12 horas. Yo creo que no hay ningún criterio. Yo creo que es un costumbrismo porque se tardaba mucho tiempo en obtener la licencia de enterramiento y todo eso. Nosotros, en Galicia, de acuerdo a los criterios de la guía, se va a reducir mínimo a las 12 horas, entre 8 y 12 horas. Pero por costumbre, no por... Claro, yo creo que es por costumbre, vale. por las 24 horas por costumbre. Y ya una cosa muy rápida, ¿habéis comentado que se va a poder hacer la inhumación antes de las 12 horas? Antes de las 24, a partir de las 12.
a partir de las 12 y el registro civil va a dar licencias. Claro, he dicho, siempre y cuando se consiga, el funerario consiga las autorizaciones pertinentes. Claro. Vale. Eso ya en el COVID ya se hizo. Ya. Entonces, bueno, también igual que lo que comentabas tú antes, es decir, ¿por qué no vas a hacer una conservación a las 12 horas que adelantas mucho tiempo? ¿Por qué no vas a realizar un enterramiento a partir de las 12 horas? Si se considera, y claro, si se tiene la documentación necesaria, pero si se consigue eso se adelanta tiempo y la familia quiere, claro. Que en Galicia no sé yo si, bueno, en Galicia, hablo de Orense, no sé yo si querrán mucho eso, pero bueno, esa posibilidad va a incorporarse en el decreto. Claro, que eso depende del registro civil, esencialmente. Claro, depende del tema después del registro civil en que te den la licencia o no. Se supone, a mí me cuentan a veces los funerarios que hay, me comentaba Rubén, pero claro, eso ya escapa de nuestra competencia, que hay a veces problemas en los hospitales para que el médico certifique tal, que tarden en certificar, si fallece de noche, no cambian de turno, no sé qué. Bueno, y también que los registros civiles, hombre, los registros civiles, igual en el futuro yo entiendo que la administración electrónica llegará también y salga ya automáticamente yo entiendo que no tiene, salvo que haya alguna incidencia con alguna persona, lo normal es que esta documentación salga automáticamente y no haya que esperar. Pero bueno, a nivel de Policía Sanitaria Mortuoria, de acuerdo a los criterios de la guía, y se van a adelantar los tiempos, tanto para las conservaciones como para el enterramiento, quien quiera hacerlo, claro. Muchas gracias. Nada. Hola. Hola. Acabas de hablar sobre las prácticas tanatológicas después de certificado médico de función. Si no tenemos certificado médico de función, ¿qué prácticas se pueden realizar con el cadáver? ¿Perdón? Para poder... Perdón. ¿Se pueden realizar prácticas tanatoestéticas, por ejemplo, sin certificado médico de función, solo con parte de retirada de éxitos? No me entiendo. Sí, no, yo entiendo que... vamos a ver. ¿Cuál es el requisito mínimo que se exige para comenzar a hacer una práctica tanatológica? Tanatoprasia son las 12 horas. Yo entiendo que una tanatoplastia, pues no lo sé, no lo regula. Entiendo que la tanatoplastia puede hacerse antes. Vamos a ver, lo que vas... Me refiero a que los funerarios en general pueden hacer una recogida. Espera, te miro, te digo en el futuro... No tener certificado médico de función, pero tenemos la constancia de ausencia de signo vital, que es la que emite el ADO sí, no o el 061. No sé si podrás hacer algo sin el certificado médico de defunción, no lo sé. Correcto, pues esa es mi pregunta. Pero si me dejas un correo electrónico lo pregunto, porque no en el decreto, ni en el actual, ni en el futuro, no lo pone. Mi opinión es que no va a ser posible. Por lo tanto, sin certificado médico de función, sí, yo entiendo que no se puede realizar práctica tanatológica alguna. Te digo, no lo pone ni el decreto actual ni el futuro, pero yo entiendo que no. Pero te lo pregunto, si me das un correo electrónico, te lo pregunto. Sí, después me acerco a ti y hablo contigo, sí, ¿vale? Porque, es decir, el certificado de defunción, lo normal es que se obtenga muy prontillo, es decir, es que la persona fallezca y el médico lo dé. Ya sé que vais y tal, pero en principio yo entiendo que habría que tener el certificado de defunción. Sin eso, yo creo que no se puede hacer nada. También entiendo que el certificado de defunción se puede obtener en el momento que el médico de la planta comprueba que no hay constantes vitales y ya os lo da. Ya sé que en la práctica funcionáis, los lleváis vosotros, los hace el médico, los cambiáis, los rellenáis. No, esto sobre todo es para éxitos que se retiran en domicilios. En un hospital, claro. el sí. certificado yo entiendo que médico de función... sí. Entiendo que sin certificado no, esa es mi opinión, sin certificado no se puede hacer nada sobre el cadáver. ¿No? Claro, no se puede hacer, no, está claro. ¿Y en domicilios cómo funcionáis? ¿Lleváis vosotros el certificado médico? ¿Viene el médico de...? Cuando se retira un éxito de un domicilio, tú necesitas un documento médico de ausencia de signo vital, que lo da el 061 o el ADO o quien atienda por quien última atienda vez. Allí, sí. Correcto. Entonces tú al retirar, lo retiras a un tanatorio,
a una funeraria, a donde sea. Hasta que tienes el certificado médico de defunción, no puedes realizar práctica ninguna. Yo creo que no. Porque en general... Yo creo que no, pero ¿cuánto tarda un certificado médico en esos casos? ¿El 061 no lo llevan ya ellos? Puede ser hasta el día siguiente. Ya. Pero por el sistema de que no encontráis médico que certifique, que no... O que el médico no está de guardia, o que no esté de guardia, que cambie el turno del médico... Correcto. Es que eso nosotros no lo podemos solucionar más que transmitírselo al gerente del CHU. Tienes que darte cuenta de lo que significa. No, pero no se puede hacer, ¿eh? Yo entiendo que no, ¿eh? Vale, yo estoy de acuerdo contigo. No se puede hacer. Yo estoy de acuerdo porque a nivel legal, tenemos que estar cubiertos. Sí, no se puede. Ahí la gestión que es una gestión ya que mi jefa ya la hizo en el hospital. ¿Cómo se llama? El hospital, en el complejo, en el sentido de hablar con el gerente del CHU y decirle, mire, a ver, pasa esto con los funerarios, es decir, también lo hizo la asociación, es decir, aceleren ustedes esto. Ahora, claro, si un médico en el pueblo no... es que ahí el principal perjudicado es la familia. No, es la familia, sí, es la familia. No, nosotros no somos pero mira, este debate es así, no se puede hacer, lo que hay que conseguir es que las autoridades, de alguna manera, con el Colegio de Médicos, con que el Sistema Nacional de Salud certifique como, bueno, parece ser que no, como debieran hacerlo en los hospitales, es decir, muy pronto. Y va el 061, el propio 061 puede certificar ya. O va, ya sé que no lo hace, ya sé que a veces no llevan el certificado, ya lo sé. O que el médico de cabecera lo llame y se le diga, oiga, mire usted, esto, venga usted lo antes posible, pero nosotros ahí... Porque, claro, la autoridad, eso dependería del funcionamiento interno ya del tema asistencial. Yo sé que tuvo una reunión la jefa, si no, coméntalo tú, con el gerente del CHU para en los hospitales, claro, hacerlo lo más ágil posible, por eso del cambio de turno, de no sé qué, tener que entrar de noche, contaba Rubén, entrar de noche en un hospital, es decir, no sabes por dónde entrar, no está el guardia de seguridad, no tenéis tarjetas de acceso al hospital, no tenéis no sé qué, tarde el otro, viene el conserje, el médico no está porque cambió o está haciendo otra cosa. Pero eso yo creo que, comentaba Rubén, que creo que en el CHU ha mejorado o ha empeorado, no lo sé, un poquito, ¿no? Ha mejorado pero empeorado. Pero bueno, no es un pouco o debate de aquí. Gracias. Hola, bo día. Mira, unha pregunta. Enténdese no próximo reglamento que calquer persoa aludindo motivo religioso se podría enterrar sin o féretro sempre que existise o lugar para enterrar en contacto coa terra? Sí. E o transporte dese cadáver, como se faría? O transporte con féretro. Ojo. Eso, olvidéme de dicilo, tiña toda a idea de dicilo, o transporte é con féretro, solo o momento do enterramento. E o destino final dese féretro, cal sería? A destrucción. Home, como todo féretro que se usa, non o tema de volver a reciclalo. Si se recicla é un tema de fraude como que pasou en Valladolid. No, eso é verdad, que eso, ves, solo o momento do enterramento, é dicir, o traslado, si se vela ou teñan iles a situación religiosa que teñan, ten que ter un féretro. Solo que se pode enterrar en contacto ca terra, solo enterrarse. Por lo tanto, non sei se iso se dará ou non, serían os hindús, musulmanes e tal. Bueno, algunha cousiña máis? Nos estamos encantados de responderlles, o que pasa que non sei se estamos ocupando espacio para a persona que lle vai falar de teratoplasia. Vale, por moitas gracias.